Bienvenidos a Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. Hoy continuaremos con el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, tomo 4, Estrategia Superior. Bien, estábamos en el capítulo 2, la lucha del caballo contra el alfil. Y este es el título 2. El alfil es superior en las posiciones de peones móviles. El tema que estamos considerando tiene vital importancia para la práctica del ajedrez. La lucha de caballo contra el alfil, o viceversa, en los finales de partidas, es muy común, ya que después de los finales de torres y peones, que en realidad son los más frecuentes en el juego y responden a una estrategia especial, de la que ya nos ocuparemos. Es el tipo de lucha más familiar para el aficionado. Es evidente que estos temas deben interesar más al jugador de alguna experiencia y habilidad. Generalmente, el ajedrecista bisoño no logra arribar a los finales en sus partidas. Cuando juegan entre sí dos de ellos, las luchas se desequilibran en el medio juego de manera decisiva. Y precisamente los finales, o la estrategia del prefinal que ahora nos ocupa, es la de aquellas posiciones en las que hay un equilibrio material absoluto. Queremos mostrar cómo la igualdad de material y aún de espacio no basta para poder afirmar que una posición es pareja, aun cuando aparentemente no existan desniveles. Los caballos valen menos que los alfiles, dijimos anteriormente. Establecimos hasta un atrevido cálculo de aumento potencial del valor de los alfiles cuando existen ambos en acción. Dijimos que en las posiciones abiertas con pocos peones, un alfil es mucho más fuerte que un caballo, y esto es fácil de comprender para quien coloque un alfil solo en un tablero en una de las posiciones centrales. Póngase por ejemplo un alfil en E4. Bien. Alfil en E4 y se verá que este domina 13 casillas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 de la gran diagonal y 6 de la otra. En cambio, se observa que el caballo nunca puede dominar más de 8 casillas. Ahí está, 8 casillas. Caballo. Póngase luego al alfil en la peor casilla que puede ocupar, que es cualquiera de los ángulos. B1 o G1 o A2 o H2 o en la gran diagonal, por supuesto. Y se verá que actúa sobre 7 cuadros. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo mismo si el alfil estuviese aquí. Tiene 1, 2, 3, 4, 6, 7. Hágase lo propio con un caballo y se verá que solo domina 2. Caballo en la banda solo tiene 2 lugares a donde ir, lo cual le resta mucho. Lo que desnivela toda teoría pura. Esto quiere decir que existe una razón matemática para que el alfil sea teóricamente mejor, pero como en ajedrez para luchar es necesario que existan otras piezas, resulta que de la posición de estas, especialmente de la situación que tengan los peones de cada bando, dependen
depende que las piezas puedan hacer uso de esa movilidad. El caballo, para ser más eficaz que el alfil, necesita de la existencia de otras piezas dispuestas de especial manera, pero, por suerte para él, muy frecuentemente colocadas de modo favorable a sus planes. También se podría argumentar, para mostrar la superioridad del alfil, que esa pieza puede copar por sus propios medios a un caballo y un caballo nunca a un alfil. Por ejemplo, un caballo en cualquier casilla de la banda, digamos, eh, por ejemplo, un caballo en cualquier casilla de la banda del tablero estará siempre copado por un alfil enemigo que se coloque frente a él, dejando dos casillas libres de por medio. Una, dos. Para no confundir. Vemos que el caballo tiene 4 saltos disponibles y el alfil controla los 4 puntos, incluso más, abanicándolo al caballo, copándolo. Bien. La debilidad del peón, perdón, la debilidad del adversario como recurso propio. Pero ya sabemos que en la mayoría de las partidas hay peones de ambos bandos en juego permanentemente, y de la situación que estos ocupen depende que sea verdad o no lo manifestado, ya que son estas diminutas piezas no solo la armazón estratégica del juego, sino las que entorpecen la movilidad de las piezas rivales y de las propias, de lo que resulta que a menudo se logra batir al rival no tanto por la eficaz acción de las propias fuerzas, sino por la negativa que realizan los peones del bando contrario, de lo que se deduce que, para los fines estratégicos del jugador, es tan importante considerar los valores positivos de las propias fuerzas como los defectos estratégicos que son los valores negativos de la posición del ejército enemigo. Y esto es tan cierto en ajedrez como adaptable a la estrategia militar. Pero ahora, pero, pero ahora es que pidamos auxilio a los ejemplos para robustecer lo afirmado y no dejar ninguna duda en el ánimo del lector aficionado. Ejemplo muy expresivo. Nos iniciaremos con una partida jugada hace varios años en un torneo mayor local entre Grau y Ojeda, en la que el conocimiento del tema facilitó la concepción del plan ganador del primero. Se trata de otro ejemplo que muestra lo perjudicial que resulta una mala configuración de peones, rígidos para la acción del alfil y cómo se acrecienta la fuerza del caballo cuando existen cadenas de peones móviles, perdón, y posiciones de bloqueo, donde los alfiles no pueden hacer valer la agilidad de su acción. El alfil, que en ajedrez es un poco lo que la caballería en la guerra, necesita campo abierto para ser eficaz, de lo que se desprende la estrategia a seguir para quien posee alfiles. Evitar la consolidación de las cadenas de peones, que son en realidad el atrincheramiento de ambos bandos. Vamos con la partida. Tablero de análisis. Ahí estamos. Con las piezas blancas, Grau. Con las piezas negras, Ojeda. D4. Caballo F6. Caballo F3. D5. C4. E6. Alfil G5. Alfil E7. E3. Caballo B D7. Alfil D3. Roque corto. Roque corto.
D por C4. Alfil por C4. A6. A4. C5. Caballo C3. C por D4. Y E por D4. Las blancas han logrado ventaja en espacio, pero esto les ha significado la obligación de quedar con un peón aislado. Pero la existencia de un peón aislado no es un defecto muy grave cuando se tiene ventaja en desarrollo, o el adversario no puede inmovilizarlo hasta el final de la partida. Las blancas pueden liberarse de esta preocupación mediante el oportuno avance del mismo a D5. Hace más segura la posición del peón aislado el hecho de que el adversario no disponga de un caballo en C6 que lo ataque. Las negras tratan de paralizarlo, pero para lograr esto incurren en una peligrosa simplificación. Las negras siguieron con caballo B6, alfil B3, una de las pocas posiciones en que conviene en la apertura de la dama no regresar con el alfil rey a D3, sería lo normal, o ahí sobre la diagonal que apunta al enroque. En este caso es mejor retirada a B3, precisamente cuando hay un peón aislado, pues es necesario fiscalizar el cuadro que está delante de ese peón para evitar que en él se haga fuerte una pieza rival. En caso de que caballo, el alfil puede servir para simplificar o tanto para el avance del peón, eh, ayuda a custodiar la casilla D5. Bien, para evitar que en él se haga fuerte una pieza rival, en especial un caballo, que en ese caso actuaría sobre los cuadros débiles de B4 y F4, blancos. Débiles porque no están fiscalizados por ningún peón. Bien. El peligro de la simplificación. Las negras continuaron con caballo PD5. Caballo por D5. Caballo por D5. Alfil por E7. Y dama por E7. Era mejor en este caso especial la jugada caballo por E7, a pesar de que luego de caballo E5 las blancas siempre estarían mejor. Ahora se produce una simplificación que las blancas, a pesar de tener ventaja en espacio y de necesitar ganar la partida para los fines del torneo en que se disputó, aceptan gustosas. ¿Y a qué razones se debe que el blanco cambie tantas piezas y llegue aparentemente a una posición de final con pocos recursos para vencer? Pues simplemente a que cambiará todas las piezas de valor estratégico similar y solo dejará en el tablero la peor pieza menor negra, que es en este caso el alfil dama, que verá entorpecida su acción por la ubicación de sus peones en cuadros blancos, y especialmente por el peón que ahora se colocará en D5. No nos cansaremos de repetir que el alfil malo no es solo el que está encerrado, sino el que marcha por diagonales del mismo color
que la casilla que ocupa el propio peón central más avanzado. En este caso, si el alfil captura el caballo, el peón pasaría a D5 y este estaría en casilla blanca, el peón más avanzado, por lo tanto el alfil blanco sería el alfil malo, digamos, actualmente hablando. Las blancas continuaron con alfil por D5, E por D5, dama B3, alfil E6, dama B6. Buena jugada. El blanco ha logrado atrapar la debilidad de la posición enemiga, que es precisamente los cuadros negros, que nunca podrán ser fiscalizados por el alfil. El avance del peón A negro ha dejado a su vez débil el escaque B6 y el blanco sitúa su dama en él, para lograr poseer los puntos fuertes C5 y C7, por donde pueden accionar con sus torres sobre los peones enemigos. El negro podrá evitarlo mediante la simplificación, y eso es precisamente lo que busca el blanco con esta maniobra agresiva, para adaptarse perfectamente al principio medular de la simplificación, que es cambiar todas las piezas accesorias a la lucha para dejarla librada solamente a las que acusan desniveles estratégicos. En este caso, conviene llegar al final de caballo contra alfil por la mala situación del alfil adversario, que está trabado por su peón central, el que no dispone del recurso de avanzar. Las negras siguieron con torre AC8, tomando la columna, torre AC1, torre por C1, torre por C1, torre C8, torre C5. La ganancia de tiempo. Esto gana un tiempo. Obsérvese cómo el blanco hace de los cuadros negros del tablero su punto fuerte para el ataque. Si ahora el negro siguiera con torre por C5, seguiría dama por C5, dama por C5, D por C5, rey F8, caballo D4, con final igualmente ganador para el blanco por la poderosa acción del caballo indesalojable, que será sostenido por F4. Cuando venga el rey hasta E5 a tratar de echarlo, la jugada F4 va a estar custodiando esta casilla, con lo cual el caballo queda en esa situación de manera indesalojable, para evitar que el rey adversario entre por vía E5. Vamos para echarlo. Y se avance luego el peón D. También ganaría en esta variante D por C5. Vamos. En este momento también D por C5 también sería bueno para las blancas. Entonces las blancas habían jugado torre C5 y las negras F6, evitando la entrada del caballo en E5. H3, jugada intermedia necesaria. Es prudente salir de la posición de mate en la primera línea para tener agilidad con el caballo. Vemos que si una torre pudiese llegar a la octava línea,
el rey en esta jugada no tendría escapatoria y sería mate. Bien. Las negras siguieron con dama d7, b4, torre c6, amenazando la dama. Y torre por c6. Buena jugada. También era bueno dama a7, pero las blancas tienen un plan claro, que es llegar al final de caballo contra alfil, en la seguridad de que el dominio del cuadro c5 ha de reportarles la victoria, porque deben luchar contra el alfil malo. Mucha ha de ser la seguridad en el tema cuando aceptan la simplificación total de las piezas sin necesidad. Se verá ahora la importancia de la jugada h3 de las blancas, ya que, de no haberse tomado esa elemental precaución, las negras podrían haber seguido con torre por c5, continuando con h3, perdón, sería torre por c5, d por c5, continuando con alfil g4, si este peón no estuviese acá, y si estuviese acá, y dama por a4, con amenaza de mate en a1 y en d1. Por eso es tan importante mover el peón de h3 para darnos un aire con el rey. Bien. Torre por c6 fue la última jugada de las blancas. Las negras siguieron dama por c6. Dama por c6 y b por c6. Y estamos en la médula de la partida, para nuestros fines. Se ha llegado al final de caballo contra alfil, que necesita varias etapas para ser ganado. Estratégicamente está definido, pero ahora es necesario no fallar tácticamente. El primer acto del mismo es la ocupación del punto C5, antes de que el rival pueda mejorar la situación de su alfil mediante alfil F5. Para seguir si caballo D2 con alfil C2, tomando todas las vías de acceso hacia C5. Vemos que para llegar a C5 el caballo va a tener que estar acá, acá, va a tener que estar en E4, en D3, en B3 o en A4 para saltar a C5. Y desde C2 el alfil copa todos sus movimientos. Como vimos cuando está en la banda. Bien, entonces las blancas continuaron con caballo D2, rey F7, caballo B3, rey E7, caballo C5 y alfil C8, defendiendo el peón amenazado. ¿Cómo se razona en ajedrez? Se ha planteado la posición que buscaban las blancas. Ahora el alfil está en zugzwang. No puede moverse sin perder algo. Vemos que está obligado a sostener el peón. Se mueve, lo pierde. Pero difícil resulta aún saber cómo ha de hacerse para ganar. Navegar a tientas hacia la victoria es tarea ingrata, y justo es que digamos qué suerte de deducción debe hacer un ajedrecista para saber si puede ganar o no. Debemos afirmar antes que hay
gran cantidad de jugadores, aún de primera categoría, que reemplazan este tipo de reflexiones con el análisis de jugadas, porque el instinto los guía en el mar de la complicación. Pero también debemos decir que lo inteligente es navegar con rumbo claro y no dejarse llevar a la deriva de los accidentes de la lucha. La zona donde hay desproporción estratégica es en el ala dama. En ella hay razón para pretender ganar. Nada de esto sucede en el flanco rey, ya que los tres peones de ambos bandos están bien colocados. No hay, pues, razón para sacar mayor ventaja en ese sector. Ahora, si esos peones no existieran, ¿se ganaría el final? Rápidamente se observa que sí. Por ejemplo, sacamos mentalmente del tablero esos peones y ponemos al rey blanco en F4. Vamos a ver si lo logramos hacer desde acá. Al editor de tablero. Bien. Sacamos entonces los peones del flanco rey. Por ejemplo, sacamos mentalmente del tablero esos peones y ponemos al rey blanco en F4 y al rey negro en F6. Se llega a la conclusión de que las negras no tienen ninguna jugada buena y están en una posición absoluta de zugzwang. Si mueven el alfil, pierden el peón A. Y si mueven el rey, entra el rey adversario y se gana. En el rey lo van a tener que hacer para atrás. Y entonces, o para el costado, y nuestro rey podría ganar la oposición y entrar en la posición rival para atacar las bases de los peones que faltan. Bien. Bueno, si mueven el rey, entra el rey adversario y se gana por el simple procedimiento de la oposición, facilitando en este caso porque el caballo desde C5 le quita al rey enemigo las casillas de E6 y D7. Sabemos pues cuál es la posición ganadora y ahora marcharemos rumbo a la misma. Lo que sabemos es el plan estratégico. Ahora trataremos que tácticamente este no sufra tropiezo. Vamos a volver a la partida. Los peones donde estaban. Estaba el rey en E7. El rey estaba en G1. Teníamos los peones en H3, G2, F2. Y las negras tenían en H7, G7 y F6. Bien. Y le toca jugar a las blancas. Tablero de análisis nuevamente. Bien. Estábamos ahí. La última jugada había sido alfil C8 de las negras. Y el blanco siguió con rey F1. Las negras rey D6. Rey E2. Rey C7. A5. Buena jugada. Necesario para evitar que el rey entre por B6. Seguido de A5. Una vez que el rey entra acá, ya puede apoyar el avance de su propio peón y ya deshacerse de este peón, que es una debilidad
para las negras porque obliga al alfil a defenderlo. Este avance hace perder a las blancas el tiempo que mantenían de reserva para cuando llegaran a la posición de Zug, o sea, el avance de este peón, ¿no? Y es un inconveniente táctico que obliga a jugar con mayor cautela aún. Las negras siguieron con rey d6, g4 y g5. Buena jugada. Para tomar la casilla f4 al rey enemigo. Las blancas continuaron con f4 y las negras siguieron con h6. Rey f3, rey e7. Rey g3. Buena jugada. Importancia de pequeños problemas tácticos. El segundo y más grave problema táctico a resolver, el negro ha jugado con gran lógica y ha dispuesto sus peones de manera que el rey blanco no conjugue su acción con el caballo. Le ha cerrado el acceso a f4 y es necesario obligar a que sean las negras las que deban jugar g por f5, perdón, g por f4. ¿Cómo hacerlo? Medítese y se verá que las blancas pueden colocar 3 piezas sobre el peón de g5 enemigo. El peón f, ya lo está atacando. eh, el h, poner en h4 para atacar desde h4 y el caballo desde f3, que puede venir de alguna manera a contribuir al ataque. Esta presión debe obligar a simplificar y esto facilitará la marcha del rey. Tácticamente está pues resuelto el segundo problema. Veamos cómo. Las negras siguen con rey d6, h4 a las blancas y rey e7. Caballo d3, alfil d7. Caballo e1 y g por f4 jaque. Y las blancas ganaron la pequeña batalla entablada en el ala del rey, que en realidad es una escaramuza de gran importancia para definir la lucha en el ala de la dama. Si hubiesen seguido con rey f7, hubiese seguido caballo f3, rey g6 y h por g, h por g5, seguido después de la simplificación de caballo e5 con jaque doble. Por ejemplo, h por g5, f por g5 y a f por g5 sigue caballo e5 con ataque al alfil y con jaque, ¿no? Ganando la pieza y la partida. Por lo tanto, las negras se vieron obligadas a capturar en g por f4. Las blancas siguieron con rey por f4, alfil e8, caballo d3, alfil d7. Necesario para poder ir a c8 y apoyar al peón A. Se observa así la pobre acción del alfil, que está a merced del caballo blanco. Las blancas siguen con rey f3. ¿Cómo se gana un tiempo?
Las blancas quieren ganar un tiempo, es decir, llegar a esta misma posición correspondiéndole jugar al negro, y lo logran mediante el procedimiento típico de volver con el rey a la misma posición en un número impar de jugadas. Y ahora, se jugase G5, en lugar de rey F3, jugasen G5, seguiría H5, y la victoria sería difícil porque si G por F6 jaque, rey por F6, caballo E5 o C5, alfil C8, perdón, si caballo E5, alfil E8, y si caballo C5, alfil C8, siempre abanicando al caballo. Y las blancas, al tener que jugar, pierden su notable posición actual. Como sabemos que el caballo no sirve para ganar tiempos, habrá de lograrse eso con el rey. Bien. Luego de rey por F6, caballo E5. Ah, perdón. Eso, rey F3 fue la última jugada del blanco. Ahí volvimos a la partida. Bien. Y las negras ahora continúan con alfil C8. Rey G3. Alfil D7. Y rey F4. Y ahora juegan las negras. Estamos exactamente en la misma posición que hoy, donde jugamos rey F3, pero en número impar de jugadas, 3 jugadas. Llegamos a la misma posición y ahora le toca jugar en esta misma posición a las negras, que siguieron con rey F7, G5, buena jugada, H por G5, jaque. Y ahora hacen H5, seguiría rey G3, rey G7, no F por E5, perdón, no F por G5, por caballo E5, jaque, seguido de caballo por D7 y H por G5. Nos ganamos el peón. Y el rey, por supuesto, pasaría y comería el otro. Bien. Ni con... por eso no se puede hacer F por G5, ni tampoco G por F6. Perdón, ni alfil G4. Acá, perdón. Luego de H5, rey G3. Acá no se puede seguir con alfil G4 por G por F6. Rey por F6, seguido de caballo E5. Tocando el peón de C6 y también tocando el alfil con el rey, ¿no? Con lo cual se perdería este peón. Y el alfil no puede tampoco volver a D7 porque está tomado por el caballo. Con lo cual se caería el peón de C6. Bien. Vamos para atrás en la variante. Alfil G4 no se podía. F por G5 tampoco. Tanto. Luego rey G3. D7. Rey
Jugaron. Ahí estamos. H por G5. Por ese motivo no se podía jugar H5, ¿no? Era H por G5 jaque. H por G5 de las blancas. Rey G6. Y ahora G por F6. Rey por F6. Y caballo E5. Buena jugada. No hace 5 porque hace falta que el alfil no tome la casilla G4, que sería el tiempo que el rey blanco dispondrá para ganar el final. Y desde E5 esta casilla estaría controlada, si no el alfil puede dar la vuelta para contraatacar o defender a sus propios peones desde esta casilla de B5. Bien, las negras continuaron con alfil E8, rey G4 y rey E7. Se inicia el despliegue del rey negro, en derrota que permite el avance demoledor del rey blanco. Cambiados los tres peones del ala rey, se ha llegado a la posición imaginada en el comentario de la jugada 27. Ahora el camino del triunfo es matemático. Las blancas siguieron con rey G5, rey E6, dudosa. Esto facilita el desenlace, pero igualmente se ganaba. Igualmente se ganaba si alfil D7 mediante rey G6, buena, no, caballo por D7, por rey por D7, rey F6, rey D6 y tablas porque las negras ganarían la oposición en el rey enfrentado. Por ese motivo no se puede comer el alfil. Yo con rey G6, alfil E8, jaque, rey G7, rey E6, no alfil D7, porque ahora sí caballo por D7, rey por D7 y ahora rey F7, ganando la oposición y la partida. Ahora la oposición la gana el blanco porque al tocarle al negro, está enfrentado, tiene que alejarse. Si baja D6, el rey entra por E8. Por lo tanto, alfil D7 y si rey E6 y caballo D3 y se llega a la misma posición del texto, también ganaría rey F8. Esta, rey F8. Ahí está. Bien. Por eso las blancas siguieron con rey G6. Ahí me perdí en la variante, pero ya vamos al rey G6. Y el negro la última jugada había sido rey E6. Ahí va. Rey E6. Y esta era la jugada que era dudosa. Las blancas continuaron con caballo D3, la posición de hoy. Alfil D7.
Caballo C5, jaque, rey D6, caballo por A6, alfil C8, caballo C5, rey C7, rey F6, alfil H3, rey E7, alfil F1, caballo E6, jaque, rey B7, rey D6. Y las negras abandonaron. Bien, hasta aquí hemos llegado por hoy. Si te gustó, déjanos un me gusta. Y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.